La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto una serie de inquietudes respecto a la gestión de residuos. De esto y más estaremos conversando en el programa de hoy junto al académico René Garrido. Durante el año 2019 se generaron 2.200 millones de toneladas de residuos, lo que es equivalente a llenar 6.200 veces el Estadio Nacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que en los hogares no solamente se están generando en la actualidad residuos sólidos domiciliarios, sino que también residuos de origen hospitalario, como guantes, mascarillas u otros. Para ello es importante realizar una gestión de residuos responsable, que se preocupe desde la recolección, el traslado y la disposición intermedia o final de este tipo de material. De esto estaremos conversando con el profesor René Garrido, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Perfecto. Hola René, ¿cómo estás? Hola. Yo no me veo de nuevo. No te veo de nuevo. Pero ahí se arregla en el camino, parece. Pero ahí las personas que están participando en nuestro en vivo nos pueden comentar si pueden ver a René, lo escuchan bien. Hay muchas caritas con ojos con corazones, René, te digo inmediatamente, tiene una gran gama de fans. ¿Eh? Es toda mi familia, todos mis primos, sobrinos, abuelitas, tíos, todos están ahí, así que debe ir por ahí la cosa. Perfecto. Estoy tratando de ver algo para ver si es que, porque la otra vez, o sea, funcionó hace un rato que yo puse un filtro, no voy a poner el mismo, ¿sí? Sí, acá me dicen que te ves perfecto. Sí, bueno, no me veo, pero no importa. Ya. Oye René, bueno, le estaba comentando a todos nuestros oyentes que están participando actualmente del en vivo que, bueno, el programa mundial de la ONU sobre medio ambiente estima que la generación de residuos va a sobrepasar las 20 millones de toneladas. ¿Ya? Entonces eso se traduce en una problemática mayor si consideramos que además se suman todos estos residuos de origen hospitalario que generalmente se gestionan por otros tipos de medios y no por el de los residuos sólidos domiciliarios tradicionales. Exacto. Ya, ahí me gustaría, René, que tú pudieses comentar cómo viene la gestión de residuos responsable, obviamente, a tratar de facilitar un poco esta situación, dado que es tan compleja. O sea, aquí es súper importante empezar a comentar de que, primero, dato súper relevante, aquí la cantidad de residuos generados es directamente proporcional, o sea, crece a medida que crece la población. Entonces, si la población sigue creciendo, es lógico que la cantidad de residuos que nosotros generamos va a seguir creciendo. Y ahí podéis agregarle todas las variables que se asocian directamente a niveles de consumo, o sea, el nuevo teléfono que salió, cámara increíble, pantalla increíble, no sé. Y la batería dura mucho más. Exacto. Computadores, y aquí viene, entonces, cuando nos seguimos llenando en una sociedad de consumo, es que efectivamente el residuo aumenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos esta curva? Esta curva tiene que ir asociado a alternativas de recuperación de estos elementos, porque al final la idea, nosotros, y aquí, o sea, yo siempre se lo comento esto a mis estudiantes, o sea, los derechos asociados a la basura han crecido exponencialmente. Antes era basura, después residuo, y ahora nosotros transformamos el residuo en recurso. Entonces, en los últimos 5 años se ha cambiado completamente el paradigma de la gestión y el tratamiento de los residuos. Que para mí, como el profesor de residuos de ingeniería ambiental, es súper desafiante, porque al final tenéis que estar avanzando a medida que se van generando y van apareciendo los nuevos, o sea, no tanto nuevas tecnologías, si las tecnologías son relativamente conocidas, pero sí la nueva política, un marco general que pasa ahora, las nuevas leyes que vamos a conversar hoy día durante esta hora de trabajo, entonces, de conversación. Entonces, todas esas cosas han permitido y han desafiado mucho más el desarrollo, porque tiene que nacer de la política pública, y ahí viene, entre comillas, el desafío grande que te estoy comentando. O sea, como una política pública fuerte, vinculada a la reducción, y por otra parte, un desarrollo, y aquí aplausos a la comuna de Peñalolén, porque el trabajo en la educación ambiental es extremadamente importante. Entonces, Perfecto. el trabajo con la comunidad, o sea, el ejercicio de por favor, entienda, esto hay que hacerlo de otra forma, hay que cambiar las formas de y al final tiene que ver con no solamente cambiarla, o sea, primero cambiamos la forma de deshacernos de las cosas,
Y por otro lado, hagamos ejercicios a trabajar a cómo nosotros cambiamos el consumo también. Exacto, porque finalmente todo lo que viene siendo como la gestión de residuos, nosotros lo que trabajamos en esta temática lo vemos como una serie de procesos, ¿no? Que va desde la recuperación con diferentes estrategias, ¿cierto? El transporte y finalmente tratamos de que llegue a un lugar de disposición final que corresponda, ya sea un relleno sanitario o una empresa de reciclaje, si podemos rescatar alguno de estos residuos, ¿cierto? Entonces, René, ahí me surge una pregunta que yo creo que es muy contingente, que viene siendo que el 99% aproximadamente de los residuos que se están generando actualmente en el contexto de pandemia no son biodegradables. Entonces, esa disposición que va a ser de residuos sólidos domiciliarios, porque ahora el vecino común y corriente, la vecina, solo que estamos ocupando las mascarillas, los guantes, ¿cierto?, para poder gestionar. Entonces, ahí ya tenemos otra gama de residuos que anteriormente no se estaban tratando como residuos sólidos domiciliarios. Entonces, ¿qué problemáticas tú ves de este impacto, por lo menos acá en el país, que se puede dar por este tipo de residuos? Punto uno, desde la perspectiva, ayer estaba conversando esto con unas colegas y había un análisis antropológico súper relevante, porque yo desde el momento en que me pongo, por ejemplo, mascarilla, guante, me siento protegido, ¿cierto? Entonces, cuando yo me siento protegida, no tomo las medidas asociadas a lo que me indica la autoridad sanitaria nacional, regional, internacional, etcétera. ¿Por qué? Porque me puse esta armadura nueva contra el coronavirus, ¿cachai? Que es la mascarilla, es esto. Entonces, y ahí me indica, ya, entonces no es tan necesario que respete la distancia, por ejemplo, no es tan necesario, puedo tocar las cosas. Y yo creo que ahí es un problema súper grave también en cómo yo uso las cosas. Punto uno. Entonces, que yo ocupe mascarilla y ocupe guantes, uno, es indicativo de que también tengo que andar con cuidado. No significa que voy a andar con los guantes, voy a andar tocando todo en el sustituto. Si tengo que ir al supermercado también, las medidas de cuidado tienen que ser relevantes. La otra, hay mucha gente que tú ahí, no sé, ¿cachai? Andan con los guantes y están comiendo. Entonces, rompe el propósito. Entonces, rompe el propósito porque al final el guante es una armadura que te permite, que te evita que tú entres en contacto. Ahora, la forma también, yo siento que yo no lo he visto tanto, y yo siento que eso es importante, cómo es la forma correcta, por ejemplo, de disponer estos elementos de protección personal que se llaman los EPP, ¿ya? Cómo yo los, efectivamente, aquí quien estaba comentando esto mismo, que lo acabo de leer, Protective Wolf, hablaba, claro, son acciones que impiden el contagio, pero después que nosotros tenemos que buscar la forma correcta de disponer de ello. Entonces, hacer un ejercicio de desinfección, eso no debería ni siquiera, o sea, llegar a tu casa, pero no deberías tú tocar las cosas. Yo veo a la gente tomando, que con los guantes toma la billetera igual, y después tú tomas la billetera con las manos. Entonces, no hay un ejercicio correcto de cuidado asociado a la desinfección, y eso es súper importante porque hay que estar atento igual. Que yo me ponga el guante no significa que no me voy a contagiar. Claro. No es la vacuna el guante, sino que es una medida exacta, es una barrera más. Entonces, el ejercicio que ha pasado, claro. Entonces, como la gente dispone de esto y se los pone y saca como se cambia de ropa, desafortunadamente no entiende que lo correcto es disponerlos de forma apropiada, desinfectarlos una vez que yo los ocupé. O sea, yo para tocar cosas personales tengo que desinfectarlos también, a pesar de que tengo guantes, tengo alcohol gel, ¿cachai? O lavarse las manos con agua, con jabón, etcétera, junto con los guantes, y después de eso, hacer una disposición correcta. Ahora, aquí viene, y aquí me corro un poquitito con lo que estáis comentando, porque viene, entre comillas, al núcleo de por qué fueron generados los plásticos en primer lugar. O sea, los plásticos, de aquí, esta es una actividad que ya retiramos un poquitito del curso que yo hago. Siempre me gusta llevarlo a eso porque me gusta que las y los estudiantes que forman parte de esto tengan desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, que piensen también los conceptos detrás de todo esto. Y hay una actividad que yo le daba hace un tiempo que hablaba de la paradoja del envase. ¿Ya? Entonces, la paradoja del envase establecía de que el plástico fue generado porque, de alguna u otra forma, generaba medidas de protección. Entonces,
Inicialmente era porque los alimentos no duraban lo suficiente, entonces a través de este plástico generaba ecosistemas, generaba una atmósfera apropiada para que no hubiera pérdidas, ¿cachai? Para que la merma fuera disminuyendo, los conceptos de vencimiento, etcétera, ¿cachai? Entonces, Perfecto. ¿qué pasó? Que fue creciendo. Y obviamente la industria del plástico empezó a instaurarse en espacios donde ya estamos por todos lados con ellos, ¿cachai? Entonces, frente a eso, sabemos que el plástico sirve para ciertas condiciones. Sabemos que el plástico de uso único, por ejemplo, es súper relevante a la hora de la industria, perdón, en hospitales, clínicas, etcétera, porque evitas contagio, porque se transforman en residuos peligrosos, ¿cachai? Son residuos tóxicos, son residuos que tienen problemas de biohazard, es decir, son biotóxicos, ¿cachai? Entonces arrastran virus, arrastran todo. Entonces esos tienen que de alguna forma ser aislados y tratados de forma correcta. El problema es que cuando nosotros llevamos para la casa y no hacemos ese tratamiento, ¿sabes? Exacto, ahí ya tenemos esa problemática con este tipo de residuos. Y tenemos la otra problemática que son con los residuos que ya generamos dentro del propio hogar. Porque Exacto. si bien los servicios de recolección tradicional han seguido funcionando casi normalmente, tenemos también la otra gama que son los residuos reciclables dentro del hogar, que durante la pandemia no han podido ser gestionados como corresponde. Y ahí también tenemos algo, profe, que si bien el año 2016 se promulgó la ley REP, se establece una ley marco, es decir, todavía no tenemos ni los decretos ni otras cosas más que a uno lo mandaten a separar los residuos, por ejemplo, en origen, sino que también esto sigue siendo de la voluntad de cada persona de poder reciclar. Entonces, profesor, ¿tiene algún tip, algo que nos pueda entregar de cómo poder gestionar este tipo de residuos, por lo menos en época de pandemia, en las comunas que sigan en cuarentena, obviamente? O sea, y aquí viene, o sea, yo conversé con Marcelo y lo conversamos también, hay veces que yo no me mando comentarios que no son tan políticamente correctos. Advertencia. Así que paso el aviso. Al final también nosotros tenemos que ver hasta qué punto nos cuidamos, porque uno de los elementos importantes asociados a todas las 3R y la gestión integral de los residuos y todas esas cosas que vamos a seguir conversando durante el día, habla de la reducción. Exacto. Entonces, al final del día, si yo hago una correcta, porque de nuevo, la sensación de esta armadura me permite sentir que puedo hacer más cosas, ¿cachai? Entonces, a lo mejor el guante, que siempre se ha dicho, a lo mejor tú día a día no necesitas ese guante, a no ser de que sea un elemento muy particular porque tienes una persona de alto riesgo en la casa, etcétera. Entonces, a lo mejor reducir ese elemento y aumentar las medidas de cuidado a través del lavado correcto de las manos, 30 segundos, o canten una canción, etcétera, ¿cachai? Entonces, buscar los otros elementos para poder lograr este tipo de estrategia de reacción. La mascarilla, por ejemplo, existen mascarillas que se están diseñando, hay muchos emprendimientos enfocados fuertemente en esto, ¿cachai? Y ahí viene el desarrollo de la economía local. Entonces, mascarillas que han sido diseñadas con más de una capa, entonces, evitar la mascarilla que sea desechable, buscar mascarillas que tengan distintos tipos de protección de membranas entre medios, inclusive aparecieron membranas que hasta tenían filas de cobre asociadas directamente a los poderes, o sea, no sé, no es desinfectante la palabra, pero el elemento que tiene de cuidado como barrera el cobre, ¿cachai? Hay elementos biológicos. Entonces, todas estas cosas al final suman más. Entonces, yo siento que una medida de la casa es, de verdad, y aquí viene, de verdad lo necesito, de verdad tengo que, punto uno, de verdad tengo que salir tanto. Y aquí hacer un algoritmo, sí, no, si es sí, ya, ok, ¿por qué? Infinitas razones que todos entendemos, ya hay que salir. Entonces, ¿cuáles son las formas más apropiadas de irse cuidando? Es más, hay mucha gente que hasta está reutilizando mascarillas, y es como, las mascarillas no deberían, las que son de uso, no de un solo uso. Claro, las mascarillas UMVC ya no puede seguir funcionando. O sea, ya no funciona, ya no sirve. Entonces, por eso buscar otro tipo de alternativas que sean más duraderas y que al final del día permitan un lavado, alcohol, al sol, lavado una vez al día, etcétera. Entonces, siempre buscar alternativas que permitan la reutilización va a poder mermar esto, porque esto no va a parar, y esto no va a parar a lo largo de todo el mundo. O sea, punto uno, tenemos unos rebrotes a lo largo de todo el mundo.
Segundo, y eso ha implicado, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿cachai? Cómo hay un aumento en la generación de este tipo de plásticos de uso único, porque la gente no va a dejar de consumirlos. El tema es que podemos empezar a unos versus otros, y ahí empieza el ejercicio personal que cada uno tenemos que hacer asociado a estos elementos. Entonces, Claro. ¿cachai? No. Perfecto, sí, claro, ahí viene muy bien la pregunta, y acá Protective Wolf también indica, siempre preguntarse, ¿lo necesito? Y está bien esa estrategia que usted está planteando, profesor, desde el tema de la reutilización por sobre aquello que uno pueda generar, ¿no? Y que finalmente vaya en exposición final. Y pasando en eso, porque finalmente todo esto que hemos estado conversando también son plásticos generalmente de un solo uso. Es Exacto. decir, nosotros lo ocupamos y finalmente lo mandamos a una disposición final. No sabemos qué disposición final, pero tratamos de que sea la que corresponde, ¿cierto? Que viene siendo un La más apropiada. la más adecuada. Exacto. Profesor, y en ese sentido, bueno, durante la semana pasada comenzó el tema del chao bolsas, esta estrategia nacional, que es cierto, esta ley que fue promulgada el año 2018 y que había dado un plazo de 2 años finalmente a las pequeño y mediano comercio para dejar de entregar bolsas plásticas a los usuarios, ¿cierto? En términos prácticos, esto significa que las bolsas se debiesen dejar de entregar gratuitamente a los vecinos, a los ciudadanos, en ferias libres, en comercios, en grandes comercios, en medianos comercios, en comercios más pequeños, ¿cierto? Pero, profesor, esto finalmente, en la opinión personal, ¿usted cree que ataca el problema de fondo de la no generación de este tipo de residuos? O sea, hay que ver cuál es el problema que está atacando. Porque estamos ahorrando, a las grandes empresas, en realidad a todos están ahorrando una cantidad de dinero asociado a que no tienen que ahora invertir en bolsas muy grandes. Y aquí los grandes, los chicos, todos van a tener un ahorro. El tema es cómo tú traspasas, punto uno, traspasas ese ahorro al usuario, o sea, a la persona de a pie. Esa es la primera cosa. Entonces, de cara a eso, ¿qué va a pasar? Y ya ha pasado en muchas partes, donde grandes comercios, ¿qué hicieron ahora? Nos obligan a nosotros a comprar las bolsas porque se nos olvidó. Exacto. Sí. Entonces, tú tienes que comprarla, algo que per se debe ser parte del proceso. O sea, yo compro el producto. Ahora, aquí no resuelve, o sea, resuelve una parte, resuelve la bolsa. Hemos visto muy show estas bolsas que las ponen en agua y desaparecen completamente, se toman el agua después, pero ahí nosotros tenemos que estudiar el nivel de la biodegradabilidad, porque muchos de los elementos de los plásticos no necesariamente son 100% biodegradables, sino que fueron solubilizados a un nivel que no se ve. Y aquí hay todo el concepto de microplástico que ha venido a azotarnos de forma dura en este último tiempo, cuando nos empezamos a dar cuenta de esos elementos. O sea, que hay plásticos, que hay plásticos adentro, microplásticos adentro de los peces, etc. Entonces, hay alimentos. Nosotros estamos consumiendo cosas que ya tienen plástico. Entonces, punto uno, el Chao Bolsa trabaja fuertemente con una conciencia que no necesariamente está, porque hay que instalarla, hay que trabajarla, claro. hay que hacer un ejercicio fuerte de eso. Ahora, junto a eso, deberían haber otras alternativas, y otras alternativas que sean bajo costo o costo cero, ¿ya? Porque no me parece que lo apropiado sea trasladar el costo de la bolsa al usuario. Siento que debe ser todavía responsabilidad de la empresa, ¿ya? Y tercero, esto no resuelve, porque yo igual me sigo comprando a lo mejor algo y que viene envuelta en plástico. Igual. Entonces, ¿hasta qué nivel saqué el plástico? ¿Cuál es el porcentaje que estoy atacando? Claro, finalmente, porque son estos los envases primarios, ¿no? Que uno los ve en el pack de cerveza, me han contado, en las bolsas de pan, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, son estos envases primarios que finalmente no se ven afecto a esta normativa. Y otro también, un mito por aclarar o no por derrumbar, el tema de la biodegradabilidad de las bolsas no está normado acá en el país. Exacto. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de tratamiento para este tipo de bolsas y finalmente terminan cumpliendo o yéndose a disposición final igual que la otra bolsa tradicional. Pero si bien estos no son como la normativa que vienen a resolver las problemáticas de fondo, sí nos ayudan a avanzar a poder establecer nuevos escenarios, ¿ya? Y esto es el mismo escenario que también va a establecer la ley 20.920, que viene a establecer también todo un nuevo escenario en todo lo que es
en todo lo que son los residuos reciclables y la generación de nuevos residuos, ¿cierto? Profesor, ¿y qué pasa en el caso de la basura domiciliaria? Porque ahí usted tocó un tema que era la fibra angular de este tema de las bolsas, porque finalmente la bolsa que a mí me la entregaban en el supermercado, yo la reutilizaba para guardar todos los residuos y lo mandaba directamente después con el camión de la recolección tradicional. Entonces, ahí usted tocó también el otro tema, que es la compra de estos nuevos insumos, de estas nuevas bolsas, ¿cierto? Que finalmente es el traspaso que se le hace al usuario del costo, ¿no? Entonces, sí, pues, y al final, de nuevo, o sea, ¿quién es la persona que se ve afectada frente a todos estos elementos? Sigue siendo el usuario. O sea, seguimos nosotros, nos sacan cosas y tenemos que buscar otra forma de poder solucionarlo. O sea, aquí yo me he enterado, porque en el edificio donde vivo hay gente que pasó eso y resulta que empezó a botar la basura sin bolsas, así directo por el chafu. Entonces, al final se genera un problema sanitario tremendo. Y está el percolado también de lo que se genera. Fue un tema importante que tuvimos que resolver como comité de la administración. O sea, también se ve en edificios, ¿cachai? Entonces, efectivamente, aparece el negocio, porque al final sigue siendo el negocio del plástico. El negocio del plástico se adapta tal cual como el plástico mismo. Se adapta y se moldea a nuevas necesidades y a nuevos servicios. Aparecen estas nuevas bolsas plásticas, bolsas biodegradables, pero ahora viene la pregunta: ¿cómo nosotros regulamos ese tipo de cosas? Y ahí es un trabajo súper importante la ciudadanía. Nosotros tenemos un poder relevante y aquí es regla básica de economía, oferta-demanda. Si tú no consigues algo, efectivamente eso no va a haber demanda suficiente, por lo tanto la oferta va a cambiar. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. ¿Ya? Excelente. O sea, y es un tema de decisiones. O sea, nosotros somos la mayoría, nosotros personas de a pie, nosotras, personas de a pie, somos los que podemos cambiar los patrones de consumo. El tema es cómo nosotros nos hacemos responsables o somos pasajeros en este camino, donde nos llevan a donde queramos nosotros, o tomamos las riendas, ¿cachai? Y esto se ha visto en el último tiempo, desde el 18 de octubre en adelante, que sí podemos tomar las riendas, que sí podemos cambiar las cosas y cambiar los paradigmas y llevar las alternativas que no sea solo ambiental, sino que sea socioambiental. Claro, que finalmente es el rol que cada uno de nosotros jugamos como ciudadanos también, ¿cierto? Sí. Y aquí viene entre comillas, aquí vamos a seguir con críticas, si es que quieren. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, ¿cachai? Nosotros vemos los temas económicos, ambientales y sociales, desde una triada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando obviamente la idea es enfocarse en los tres, porque es un equilibrio, es lo que lleva al desarrollo sustentable, a tener suficiente para todos, para siempre. Pero el problema es que ahora aparece toda la gran figura de la economía circular. Que la economía circular, al final, de nuevo, es un parche interesante, que vale la pena darle la vuelta, pero la economía circular solamente toca aspectos económicos y ambientales. No es relevante lo social. Porque solamente lo que hacemos es recircular materias primas, que me parece súper bueno, ¿cachai? Pero no reducen y no controlan el consumo. Entonces, al final te van a decir, da lo mismo, consuman lo que quieran, total lo vamos a recircular. Entonces, ¿qué se va a transformar? En base a recursos finitos que fueron recirculados, vamos a generar de nuevo ganancias infinitas. Interesante la visión. Hay que pensarlo, exacto. Sí, entonces, tenemos que ver todo, hay que ver todo, y por eso es importante que se genere nuestro espacio y que la gente comente, hable, porque no necesariamente se dice en todas partes. Exacto. Profesor, y en ese sentido, o sea, ahora hemos visto en tiempo de pandemia que han salido algunos detergentes que vienen concentrados, ¿ya? Entonces, quisiera saber cuál ha sido su opinión respecto a este tipo de productos. Se ríe. ¿Cuánto es su opinión de este tipo de productos? Porque de nuevo estamos trasladando y cargándole la mata a las personas. Entonces, o sea, más encima ahora, ¿qué pasa? Aparecen estos comerciales donde tú tenés que poner los 2,5 litros de agua. No los pone la empresa. Entonces, aparte de lo que gasto yo en el consumo de agua, que es alto,
Más encima tengo que gastar más agua asociada a diluir el elemento. Y mi pregunta es, estos ingenieros cuando trabajaron en perspectivas de ecodiseño y toda la cosa, ¿no pensaron en cambiar, por ejemplo, la dosificación? ¿Por qué nadie se cuestionó trabajar en, o sea, ya no es es una cucharada? ¿Por qué no puede ser una cucharada y que se diluya en cada una de las cargas? Porque ahí sí que está, ahí conversemos, ¿cachai? La empresa reduce su huella hídrica asociada que ya no va a estar diluyendo, porque al final siguen diluyendo, y nosotros también ahorramos, porque no tengo que gastar extra, sino que se va a mezclar con el agua del lavado, y ahí va a funcionar. Entonces, ¿por qué tengo que hacer este ejercicio extra? ¿A quién se le ocurrió? Perfecto. Sumamente crítico. Pero, Entonces digo, ¿por qué? Y más encima te dan 2 envases, entonces más encima te caes con 2 envases. Ahora, claro, tenés que reciclar el chico, porque el grande te lo tenés que quedar. Entonces, como generaste doble cantidad de plástico. claro. Y hay que también ver el mercado si permite el reciclaje de este envase pequeño. Hay que de qué tipología de material está hecho, ver si tenemos acá también los insumos necesarios para poder reciclar ese tipo de material. Porque acá, hay que ser bien sincero, acá en Chile no se recicla la totalidad de residuos que se dice que se pueden reciclar. Exacto. No tenemos la capacidad operativa, ni técnica, ni productiva para recuperar toda esta cantidad de residuos. Espérate, Saraya dice que le creía a Panchito, si está bien, si el tema es que es más ecológico, el tema es que es para quién. Siempre pregúntese para quién. Porque es para la empresa, por supuesto, reducción de huella hídrica, muy bien, cuidamos el consumo de agua, pero te lo lleváis tú, pues lo pagáis tú más encima. Exacto. No es algo, ahí se me cayó un ídolo. No, pero tranquilo, sí. Pancho Saavedra, Sí, me cae bien. o sea, tampoco Iván Zamorano tampoco tenía la culpa del Transantiago, así que tampoco tiene la culpa. Sí. Profe, ahí Nico Sol nos hizo una pregunta. ¿Qué acciones puedo hacer yo por generar un cambio? Mira, aquí aquí viene lo que estábamos conversando hace un rato cuando estábamos haciendo las pruebas. ¿Qué es lo que te acomoda, Nicole? Y eso es, o sea, Nico Sol, ¿qué es lo que te acomoda? ¿Hasta dónde? O sea, con respecto a las temáticas de medio ambiente, igual voy a ocupar las palabras de la Jenny y dice, pare de sufrir. Sí, para de sufrir. O sea, haz en la medida de lo posible, porque en la medida de lo posible es un granito de arena, ¿cachai? Estábamos en clase el lunes con unos estudiantes y hablábamos de esta temática y voy a ocupar el ejemplo sin nombre, sin género, sin nada, para que no queden, pero el hecho de que tenía que un familiar, de que era adicta a bebidas gaseosas, XX, entonces claro, no se podía, de que agarraba el envase igual y que lo botaba, entonces yo dije, ya, pues entonces empecemos a cambiar, a hacer envases retornables, si eso es todo lo que puedes hacer, dale, está logrando, claro, no quería decir nada, ya sé. Alguien dijo mi mami. Sí. Entonces, el hecho es que si alcanzaste a hacer eso, ya hiciste un cambio importante. Y de ahí de a poco, porque el ejercicio es de a poco, o sea, y aquí viene tanto para nosotros como para el desarrollo del ecosistema nuevo que va a venir y que se va a desarrollar, ¿cachai? Esto se está armando, el 2016 sale la 20.920, se genera la ley marco, la ley marco de entonces, estamos avanzando ahora en definir las metas en cada uno de los espacios, en cada uno de los 6 productos prioritarios, porque aquí la pregunta es, ¿se saben cuáles son los productos prioritarios? Vamos, ya que, o sea, de formación profesional, yo tengo que preguntar. Sí, exacto. Entonces, los 6 productos prioritarios son aceites lubricantes, baterías, envases y embalajes, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos y... Eso está, ¿no? ¿Está bien? Sí. Envases, embalajes, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, y envase, embalaje y baterías. Neumáticos y aceites. Sí. Entonces, esos son 6. Son los 6. Ahora, si estudiamos nosotros la bolsa de basura, que es la caracterización de residuos de nuestro país, de la ciudad, de lo que generamos, es como un 25%. Pero es algo, y ahí estamos, ¿cachai? Y estamos avanzando, y todo, ¿cachai? Pero vean
en dónde les aprieta o en dónde pueden ir avanzando, y en función de eso generan los cambios de a poco. No podemos nosotros, porque si nosotros generamos un cambio tan rápido, tan intenso, tampoco el ecosistema aguanta, porque hay que generar, no es que sale la red y aparecen 30.000 plantas de recicladoras que tratan todos estos elementos. Esto ha ido con tiempo, es más, o sea, yo estuve en las conversaciones, antes habían más productos prioritarios. Sí. Y habían más, y se fueron cayendo en el camino, por algún u otro motivo. Entonces, entonces ahí nosotros nos fuimos dando cuenta cómo esto se fue construyendo. Esto nace inicialmente a partir de el Ministerio de Economía, que apareció con los acuerdos de producción limpia, los APL. Entonces, los APL sentaron las bases para poder ir construyendo la ley de responsabilidad del productor. Entonces, no es antojadizo que nos tomemos un tiempo. Piensen y tienen que tener súper claro siempre, nosotros llevamos con institucionalidad en temáticas ambientales solamente 10 años. El 2010 recién se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Tengamos, o sea, yo sé que nosotros queremos, en 10 años pueden pasar muchas cosas, y han pasado muchas cosas, y hemos hecho muchos cambios. Y falta mucho, pero vamos para allá, y el tema es que hay que tener también una mente un poquitito más positiva. Podemos critiquemos harto, pero con sentido, educándonos y ver dónde podemos nosotros apoyar al final del día. Claro. Mira, hay una de las preguntas que se pasó dentro del público, que era parte de lo que yo ya estaba realizando recién, que era finalmente, ¿cuál es su análisis respecto a la ley REP? De lo que usted estaba indicando. Primero, nosotros no inventamos la ley REP. O sea, la ley REP nace como parte del mecanismo de la gestión de residuos, tratamiento de residuos asociados a la OCDE. ¿Ya? Sí. Chile entra a la OCDE 2010 y le dice, a ver, espérate, usted tiene una lista de cosas que tiene que tener antes de, ¿cachai? Entonces ahí aparece el Ministerio de Medio Ambiente, aparecen, o sea, los tribunales ambientales, etcétera, etcétera. Entonces ahí había una instancia que nosotros teníamos institucionalidad que debería desarrollarse primero. Que finalmente es una institucionalidad que nace a raíz de este ingreso. Antes éramos era la Secretaría Nacional, no, pues no era Secretaría, era la CONAMA. Sí. ¿Ya? Entonces, aparece esto, pero la ley REP nace en el 94. Ustedes, muchos aquí ni nacían. Algunos ya habíamos nacido. Éramos pequeños. Éramos muy pequeños, pero nacidos. Entonces, efectivamente, tenéis esto. Entonces, hay harto camino recorrido. Es más como el 2000 y tanto, lo tengo acá porque me gusta tener los datos justitos. Por ejemplo, el 2014 se instala como, siga la ley REP, aquí tiene el manual, tome. ¿Cachai? Entonces, ha llevado tanto tiempo esto de que esa es la forma en la cual debería operar, como que ya, y por eso se está trabajando y se siguen los pasos que se están siguiendo. Ahora, esto nace, y eso es súper importante que nosotros estamos aprendiendo, y hemos aprendido ahora a través de todo lo que se está generando con la gestión de orgánicos, de que debería haber nacido paralelamente. Claro. Y ahí yo siento que estuvimos un poco al debe, que estamos recién conversando en las temáticas de orgánico. Ahora llevamos un año y algo en todas las temáticas de recuperación, de valorización de residuos orgánicos, fuera de la incineración, por supuesto. No vamos a hablar de cosas que no corresponden, no a la incineración. Entonces, sino que buscar alternativas de recuperación de orgánico. O sea, la recuperación de orgánico se está instaurando, se está trabajando, pero debió haber sido a la par. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos un país de ingresos promedios, en donde nuestra distribución, la caracterización de nuestros residuos indica que el 50% más o menos es residuos orgánicos, principalmente residuos de comida. Entonces, esos deben ser tratados de una forma distinta, y tenemos que dar los espacios para eso. Claro. Entonces, ahora se conversa, qué bueno que se converse. Ahora están, por ejemplo, todos los elementos asociados, y aquí viene por distintos lados, porque ha tocado el orgánico en pérdidas y desperdicio, en los aspectos asociados a los bancos de alimentos, ¿cachai? Que han ido recuperando los elementos orgánicos, todo lo que ahora en pandemia se han instaurado con
con las ollas comunes, ¿cachai? Son espacios de donaciones, son espacios donde se está recuperando mucha materia orgánica que antes se perdía. O sea, una cosa que dolor ver las ferias, después de que se iban, ya había una cantidad de elementos orgánicos que se podían recuperar. Exacto, y hasta el día de hoy, ¿cachai? Entonces, generar esos aspectos es súper necesario. Yo creo que ahora que estamos trabajando, la ley REP sigue avanzando, y el elemento orgánico, yo siento que vamos por buen camino. Y vamos bien. Ahora nos falta que la población se suma al carro. Exacto. Y ahí, para que se suba al carro, obviamente tiene que existir una vinculación comunitaria permanente de diferentes actores, ¿cierto? Entre ellos los gobiernos locales, ¿cierto? Gobierno central, instituciones, academia. Y en este punto, René, quiero consultarte a ti, ¿cómo ha sido el trabajo que ha desempeñado la Universidad de Santiago en cuanto a la vinculación con otros actores de la sociedad? Bueno, yo creo que nuestra universidad, es una universidad pública del Estado. Hay un montón de adjetivos extra que no me los sé a veces, se me olvidan, pero al final yo creo que es parte de nuestra labor. O sea, el ejercicio que nosotros nos han marcado con sangre, gracias, está Zulema, una amiga de México, que está diciendo que somos un ejemplo, así que besitos a Zulema, que está ahí aprovechando. Efectivamente nuestra universidad ha tomado una responsabilidad asociada a la democratización del conocimiento, que es súper relevante. O sea, nosotros no sirve de nada que estemos nosotros flotando en estos salones donde hablemos de los papers que publicamos y los proyectos que nos ganamos, que tienen cero impacto real. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque hemos estado, o sea, yo te lo digo, hemos estado en discusiones, me incluyo, hemos estado en discusiones donde hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de muchas cosas, y hablamos cómo somos financiados a través de fondos nacionales o internacionales que se preocupan en la publicación y que se preocupan en resolver problemáticas del primer mundo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que competir con los centros de investigación de Europa, Asia, Norteamérica, etcétera, ¿cachai? Entonces, ¿dónde está el trabajo real? ¿Cómo nosotros bajamos esas cosas? Y ahí nosotros hemos tomado el toro por las astas y hemos trabajado fuertemente en el proceso de democratización del conocimiento, porque tenemos que devolver, o sea, al final, al ser una universidad pública, los impuestos también pagan nuestro sueldo, y en función de eso nosotros tenemos que retribuir a la ciudadanía. Y para eso tenemos que, estos espacios son espacios de discusión relevantes. A mí me ha tocado estar en el Artequín, por ejemplo, conversando con niños chicos, hablándoles de cambio climático, desarrollo sustentable. Hemos estado en otras municipalidades, Municipalidad de Maipú, también trabajamos un tiempo, hicimos una charla ahí. Cambalache, que es el Festival Cambalache, que desafortunadamente, obviamente, la pandemia no se ha desarrollado, pero nos invito a que siempre estén atentos a las redes sociales de la universidad para poder, porque vamos a tu comuna, hemos estado en Santa Cruz, hemos estado en distintas, no sé, Jenny, ¿estás por ahí? Jenny es nuestra patita fresh. No sé si hemos estado en Peñalolén o no hemos estado, si estuvo programando. ¿Te acuerdas tú, Marcelo? Yo lo que sí puedo comentar es que, bueno, yo he tenido una muy buena experiencia con estudiantes de la USACH. He tenido varios jóvenes practicantes y tesistas de la carrera de Ingeniería Ambiental, y los muchachos han destacado siempre, han tenido una muy buena percepción de cómo está constituido, cómo funciona en sí los roles de cada actor en la sociedad, y finalmente cómo ellos pueden desempeñarse en la labor que tratan de realizar en sus proyectos de estudio. Entonces, ellos han trabajado varios proyectos asociados con la temática que yo manejo, que es gestión de residuos, y sobre todo el componente del reciclaje, ya con un enfoque social. Nosotros trabajamos acá con recicladores de base. Entonces, ellos han tenido muy buena experiencia, hemos tenido muy buenas tesis que han surgido desde la Universidad de Santiago. Es que yo creo ahí, y aquí, Marcelo, me quiero tomar justo de ese punto, porque es súper interesante reconocer al estudiante USACH como un estudiante con una alta conciencia social, fuera porque nosotros trabajamos porque queremos apoyar a nuestra comunidad, queremos desarrollarnos, queremos trabajar en conjunto, ¿cachai? Y no viene de un concepto de caridad. Yo no voy ahí porque lo necesitan, porque pobrecito me tomo la foto, sino que porque nosotros en conjunto construimos ciudades y comunidades mejores. Y eso es súper relevante. Y eso es lo que nosotros hacemos también, y queremos nuestros estudiantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil en Ambiente, ahora que también están por ahí, es llevarles ese concepto, ¿cachai? No dejarlo de lado. Perfecto. Profesor, ya para ir cerrando, porque ya no hemos pasado unos 15 minutos, pero ha estado demasiado interesante la entrevista, ha estado muy buena. Me gustaría consultar a ti, o finalmente que cederte la palabra para que tú puedas hacer un llamado a la acción a los ciudadanos,
a gestionar de mejor manera sus residuos, a adquirir hábitos más sustentables. ¿Cuál es la opinión de René Garrido en ese sentido para invitar a todos a la acción, ¿cierto? A ser un agente de cambio en estas temáticas? Yo creo que, o sea, ya, primero, para convertirse en un agente de cambio, yo creo que es súper interesante reconocerse y conocer que hay que potenciar las habilidades. Lo segundo es siempre hacerse responsable de las cosas que uno está diciendo. Para eso es una invitación importantísima a la educación. Súper sencillo, sigan en redes sociales, sigan cuentas que entreguen información, busquen, revisen. Aquí en este mundo de la globalización, desafortunadamente tenemos mucha información que tenemos que revisarla, y esa es una labor que nosotros tenemos que hacer, porque si vamos a enseñar, tenemos que enseñar con fundamentos. ¿Ya? Y por eso, y ese es la invitación de salir de la pasividad que implica estar sentado y esperar que le lleguen las cosas a la casa, sino que vamos, trabajamos, si el medio ambiente te llama y tú lo necesitas, busca la forma de poder hacerlo. Existen un montón de instancias en las cuales nosotros podemos apoyar trabajo. Por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales que necesitan apoyo, ve qué se puede hacer a nivel comunal, hay fondos de las municipalidades que pueden apoyar ciertas cosas. Aquí yo he estado apoyando, por ejemplo, a una junta de vecinos que trataron de formular un proyecto en Cerrillos, ¿cachai? Y uno tiene, o sea, en la medida que uno tenga tiempo, también puede hacerlo, ¿cachai? Entonces, buscar en qué momento, bajo qué granito yo puedo hacerlo, asociado siempre pero de una forma informada. O sea, yo soy el peor, nunca se junten conmigo en un punto de reciclaje, porque de verdad soy insoportable, porque empiezan, no, que saquen la tapa, no, que saquen esta cuestión, no, que... Entonces, pero claro, sentí que de esa forma yo tenía que ayudar, después la gente se anda arrancando de mí, por supuesto. Pero claro, y mientras tanto, y efectivamente me tomó la palabra de la Saraya, que dice que ahora todo está en pausa por la cuarentena, entonces empecemos a construir nuestro camino, empecemos a estudiar, empecemos a revisar qué está saliendo en otros lados. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un montón de documentos súper interesantes para poder aprender los conceptos de las R, cuántas R hay, o sea... ¿Se sabe usted cuántas R ocupa usted? ¿Ocupa 3, ocupa 5, ocupa 8, ocupa 9? No sé, ¿cachai? ¿Hasta qué nivel usted llega? Y aquí se las dejo. Reduce, reflexiona, reutiliza, repara, rechaza, regala, recicla y recordar que tenemos que alargar la vida útil de nuestros productos. Entonces, con estos elementos, que son los, entre comillas, los que estábamos promoviendo el Ministerio de Medio Ambiente, podemos hacer mucho. Entonces, 1 de 8, 2 de 8, empiezan a generar, hagamos un medio ambiente challenge, ya que estamos con todo challenge por todos lados, la gente se desafía, pero es que es súper importante que al final, para hacer, por favor, no se consuman, vean en la medida de lo posible y traten de hacer, porque la gente la conciencia humana cuesta cambiar. Y es por eso, si sentís que hay espacios de mucho rechazo, obviamente no sigas ahí, busca espacios donde va a haber gente como tú que se va a poder unir para poder generar estas cosas, ¿cachai? Vean en los pequeños detalles. Si logré, por ejemplo, lo que hablábamos de la mamá, si logré que mi mamá pudiera consumir solamente retornable, ya ganamos, ¿cachai? Ya ganamos. Si logré que lograra no consumir el otro comercial de la mermelada, que le agregaron otro plástico también. Sacamos eso, hagámoslo, ¿cachai? Entonces vamos de a poquito, ¿cachai? Y buscar siempre las formas de reciclar, reutilizar, etc. Exacto. Y apoyar las economías locales que son fuertemente enfocadas en esos temas también. Perfecto. El emprendimiento local, ¿no? Emprendimiento local que tenga una componente de sustentabilidad también. Exacto. René, ha sido un gusto, un agrado poder conversar contigo. Ha estado muy bueno el programa del día de hoy. También te extiendo la invitación para otra oportunidad, para que podamos abordar también otras temáticas, al igual que otros académicos de la USACH, para que podamos también participar en otras temáticas. Y finalmente, comentarle a todos los que nos están viendo, comentarle a ti y a todo el cuerpo también de la USACH que está apoyando, que este insumo va a quedar disponible en las redes sociales de Peñaroles Más Verde, para que ustedes también lo puedan compartir en el Facebook de Peñaroles Más Verde, en el canal de YouTube de Peñaroles Más Verde y en el Instagram de Peñaroles Más Verde. Va a estar ahí este material para que finalmente puedan revivir esta excelente conversación que tuvimos con René. Así que no me queda más que agradecerte tu participación y realmente fue un agrado. Y agradecerle a todos nuestros auditores
Así que muchísimas gracias por Son todo. como videotores. O Sí, un nombre instaladores. Claro. Así que nos vemos en una próxima y eso sería. Muchísimas gracias a todos y gracias René por participar. Nos vemos. Chao, nos Que estén vemos. bien. Chao, Chao. chao. Chao.